Libro de la Sabiduría. Capítulo 1. La justicia es inmortal. Amen la justicia, ustedes, los que gobiernan la tierra. Tengan rectos pensamientos hacia el Señor y búsquenlo con sencillez de corazón. Lo encuentran los que no exigen pruebas y se revela a los que no desconfían. Los razonamientos retorcidos alejan de Eloa, y su poder, cuando es puesto a prueba, confunde a los necios. La sabiduría no entra en un alma perversa ni vive en un cuerpo entregado a la transgresión. El Ruach que nos instruye huye del engaño, se aparta de los razonamientos sin sentido y se aleja cuando está presente la injusticia. La sabiduría es un Ruach amigo de los hombres que no deja sin castigo las palabras del blasfemo. Eloa es testigo de sus sentimientos, vigila atentamente su corazón y escucha lo que dice su lengua. Porque el Ruach del Señor llena la tierra y el que todo lo sabe conoce cada voz. Por eso quien dice malas palabras no pasará desapercibido, no podrá evitar la acusación de la justicia. Los planes del injusto serán investigados, el informe de sus palabras llegará hasta el Señor y quedarán probados sus delitos, porque un oído atento lo escucha todo y no le pasan desapercibidas murmuraciones ni protestas. Cuídense de murmuraciones inútiles y absténganse de hablar mal, porque aun la palabra más secreta tiene sus consecuencias, y las mentiras llevan a la muerte. No atraigan a la muerte con una vida extraviada, ni la perdición con las obras de sus manos. Eloa no hizo la muerte ni se goza destruyendo a los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Su creación es buena, no puso en ella a la muerte, ni al Sheol gobernando sobre ella. Su justicia es inmortal. Los injustos buscan a la muerte con obras y palabras, creyéndola su amiga, se perdieron. Y han hecho con ella un pacto, y merecen formar parte de ella. Capítulo 2. Los razonamientos de los injustos. Se dijeron, razonando equivocadamente. La vida es corta y triste, y la muerte del hombre, irremediable. Y no se sabe de nadie que haya regresado del Sheol. Nacimos casualmente y luego pasaremos como quien no existió. Nuestro aliento es como el humo, y el pensamiento, chispa del corazón que late. Cuando ésta se apague, el cuerpo se volverá ceniza y el alma se desvanecerá como suave brisa. Nuestro nombre, con el tiempo, será olvidado y nadie se acordará de nuestras obras. Pasará nuestra vida como rastro de nube, desaparecerá como neblina disipada por los rayos del sol y abrumada por su calor. Nuestra vida es como el paso de una sombra, y nuestro fin no puede ser retrasado. Puesto el sello, no hay retorno. Por eso, a disfrutar de los bienes presentes, a gozar de las cosas con ansia juvenil, a llenarnos del mejor vino y de perfumes, que no se nos escape la flor primaveral. Coronémonos con capullos de rosas antes de que se marchiten. Que no quede pradera sin probar nuestra orgía. Dejemos en todas partes huellas de nuestra alegría, porque esta es nuestra suerte y nuestra herencia. Atropellemos al justo que es humilde, no nos apiademos de la viuda ni respetemos las canas del anciano. Que sea nuestra fuerza la norma de la justicia, porque la debilidad no sirve para nada. Tendamos trampas al justo, que nos incomoda, se opone a nuestras acciones, nos echa en cara las transgresiones a la ley, nos reprende por las fallas en la educación que nos dieron. Declara conocer a Yahvé y dice que es hijo de Eloa. Se ha vuelto juez de nuestros pensamientos, y su sola presencia nos molesta. Lleva una vida distinta y va por un camino aparte. Considera que nuestra ley es mala y se aparta de nuestros caminos como si estuvieran llenos de suciedad. Proclama dichoso el final del justo y se gloría de tener por padre a Eloa. Vamos a ver si es verdad lo que dice, comprobando cómo será su muerte. Si el justo es hijo de Eloa, él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Lo someteremos a tormentos despiadados, para apreciar su paciencia y comprobar su resistencia. Lo condenaremos a una muerte deshonrosa, pues él dice que hay alguien que lo cuida. Así razonan, pero se equivocan, porque los ciega su maldad.
no conocen los secretos de Eloah, no esperan el premio de la virtud, ni valoran la recompensa de una vida intachable. Eloah creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen y semejanza de su propio ser. Pero la muerte entró en el mundo por la soberbia de Satán y sus seguidores tienen que padecerla. Capítulo 3. Los justos están en paz. La vida de los justos está en manos de Eloah y no los retendrá la muerte. La gente insensata pensaba que descendían al Sheol, consideraba que su muerte era deshonrosa, y su partida de entre nosotros era un castigo, pero ellos están en paz. Pues aunque a los ojos de los hombres eran castigados, ellos confiaban plenamente en la inmortalidad. Sufrieron pequeñas pruebas, recibirán grandes recompensas, porque Eloah los puso a prueba y los encontró dignos de él. Los probó como oro ante la llama, los recibió como sacrificio de ofrenda. A la hora del juicio brillarán como chispas que se desprenden de una hoguera. Gobernarán naciones, someterán pueblos, y Yahvé reinará sobre ellos eternamente. Los que confían en él comprenderán la verdad, los fieles a su amor caminarán a su lado. Porque ama a los que creen en él, los trata con misericordia y procura a sus elegidos. Los injustos serán castigados por sus razonamientos equivocados, menospreciaron al justo y se apartaron del Señor. Desdichado el que desprecia la sabiduría y la ley, vana es su esperanza, vacíos sus esfuerzos e inútiles sus obras. Necias son sus mujeres, depravados sus hijos y maldita su descendencia. Dichosa la mujer irreprochable. Dichosa la mujer irreprochable que no se ha manchado y no conoce unión ilícita, alcanzará su recompensa el día del juicio. Dichoso también el varón irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta intachable, que no cometió delitos con sus manos, ni tuvo malos pensamientos en contra del Señor. Por su fidelidad recibirá favores extraordinarios y un lugar codiciable en el templo del Señor. Porque el que se preocupa por el bien obtiene hijos espléndidos. La prudencia es fundamento inmovible. Los hijos de los adúlteros no llegarán a la plenitud y la descendencia ilegítima perecerá. Si llegan a viejos, nadie les presta atención, al fin tendrán una vejez deshonrosa. Si fallecen antes, no tendrán esperanza ni quien los ampare el día del juicio. El final de la gente perversa es cruel. Capítulo 4. Más vale ser sabio, aun sin tener hijos. La sabiduría se inmortaliza en el recuerdo, la conocen Eloah y los hombres. Cuando está presente, la imitan. Cuando está ausente, la añoran. En la eternidad, llevando la corona, desfila triunfadora, victoriosa en el juicio de sus acciones. La familia numerosa de los injustos no prevalecerá, nacida de uniones ilegítimas, no se establecerá profundamente ni tendrá base firme. Aunque por algún tiempo vivan sus hijos, como está mal afirmada, la sacudirá la ignorancia y será destruida completamente por la mentira. Se desecharán sus pensamientos, sus obras no servirán, están incompletas, sus pensamientos no sirven para nada. Pues los hombres que confíen en sus malos pensamientos, serán testigos en contra de sus padres a la hora del juicio. El justo alcanza la plenitud en pocos años. El justo, aunque mora antes de tiempo, tendrá descanso. Vejez venerable no son los muchos días, ni se mide por el número de años. Las canas venerables del hombre son la prudencia, y la madurez, una vida sin transgresiones. El justo agradó a Eloah, y Eloah lo amó. Vivía entre transgresores, y Eloah lo arrebató. Lo arrebató para que la malicia no pervirtiera su conciencia, para que la maldad no sedujera su alma. Porque la seducción de los vicios corrompe la virtud, el engaño de la pasión pervierte una mente sin malicia. El justo maduró en pocos años, cumplió su tiempo. Como su alma era agradable a Eloah, él se apresuró para sacarlo del mundo. La gente ve esto y no lo comprende, no se da cuenta que Eloah procura a sus elegidos, se apiada de ellos y es refugio para sus consagrados.
El justo al morir condena a los injustos que aún viven, y un justo arrebatado en su juventud, reprueba a la vejez del malvado. La gente verá el final del justo y no comprenderá lo que el Señor quería de él, ni por qué lo ha arrebatado. Al justo lo mirarán con desprecio los malvados, pero el Señor se reirá de ellos. Después de todo ellos se convertirán en cadáveres sin honra, objeto de vergüenza entre los muertos para siempre. Pues los derribará cabeza abajo, sin dejarles hablar, los sacudirá desde los cimientos, y los arrasará hasta lo último. Vivirán el dolor y su recuerdo desaparecerá. Se presentarán a su juicio asustados por el recuento de sus transgresiones y sus delitos los acusarán a la cara. Capítulo 5. El día del juicio el justo estará de pie sin temor delante de los que lo hicieron sufrir y despreciaron sus obras. Al verlo, se estremecerán de temor y de asombro, porque no esperaban que se hubiera salvado. Se dirán entre sí, arrepentidos, entre sollozos de angustia. Este es aquel de quien un día nos reíamos con coplas injuriosas, su vida nos parecía una locura, y su muerte deshonrosa. ¿Cómo ahora se encuentra entre los hijos de Eloa y comparte la herencia con los Kadosh? Nosotros nos desviamos del camino de la verdad, no nos iluminó la luz de la justicia, nosotros no comprendimos la verdad. Nos enredamos en los engaños de la maldad y la perdición, recorrimos desiertos intransitables, sin encontrar el camino del Señor. ¿De qué nos ha servido nuestra soberbia? ¿Qué hemos ganado presumiendo ser sabios? Nuestra vida pasó como una sombra, como una estrella fugaz. Como nave que surca agitadas aguas, sin que quede rastro de su paso por las olas. O como pájaro que vuela por el aire sin dejar rastro. Con su aleteo divide el aire y luego no queda señal de su ruta. O como flecha disparada al blanco cuyo surco en el aire inmediatamente se cierra difuminándose su estela. Igual nosotros nacemos y desaparecemos, no dejamos ni una señal de nuestra existencia, nos malgastamos en nuestra maldad. La esperanza del injusto es como hoja que se lleva el viento, como espuma que la tempestad arrastra. Se disipa como humo al viento, se borra como el recuerdo del huésped de un día. Los justos vivirán eternamente. Los justos vivirán eternamente, recibirán de Yahvé su recompensa, el Altísimo cuida de ellos. Recibirán la noble corona, la hermosa diadema de manos del Señor, con su derecha los protegerá, con su brazo los defenderá. Vestirán la armadura de la justicia. Recibirán la armadura de la justicia y la creación será un arma para defenderse de sus enemigos. Vestirán la coraza de la justicia, se pondrán como casco un juicio insobornable. Empuñarán como escudo invencible la santidad. Empuñarán la espada de la ley, y la creación peleará a su lado contra los insensatos. Saldrán certeras ráfagas de rayos y como de un arco tenso sobre las nubes, volarán hacia el blanco. Como catapulta lanzará espeso pedrisco. Las aguas del mar se embravecerán contra sus enemigos, los ríos los inundarán sin piedad. Se levantará contra ellos un viento poderoso que los barrerá como un huracán, la iniquidad arrasará toda la tierra y los crímenes derrocarán los reinos de los soberanos. Capítulo 6. El poder proviene del Señor. Escuchen, reyes, y entiendan. Aprendan, gobernantes de todo el mundo. Presten atención, ustedes los que dominan a los pueblos y están orgullosos de su multitud de súbditos. El poder y la autoridad les fue concedido por el Altísimo. Él juzgará sus obras y examinará sus intenciones. Porque siendo soberanos de su reino, no gobernaron rectamente, ni cumplieron la ley de Eloah, ni obraron según su voluntad. Él vendrá sobre ustedes de manera repentina y terrible, porque a los poderosos los juzga implacablemente. A los más humildes se los compadece y perdona, pero los poderosos serán juzgados con rigor. Porque el Creador de todos no retrocede ante nadie, ni lo intimida la grandeza. Él creó al pobre y al rico y se preocupa de todos por igual, pero a los poderosos les aguarda un riguroso juicio.
Se lo digo a ustedes, soberanos, a ver si aprenden y no transgreden. Los que cumplen sensatamente su voluntad serán declarados Kadoshim. Los que solo la aprendan encontrarán quien los defienda. Deseen, entonces, mis palabras. Búsquenlas ardientemente y serán instruidos. La sabiduría conduce al reino. La sabiduría es luminosa y eterna, la ven sin dificultad los que la aman, y los que van buscándola, la encuentran. Ella misma se da a conocer a los que la desean. Quien madruga por ella, no se cansa, la encuentra sentada a la puerta. Meditar en ella es la perfección de la prudencia, el que se desvela por ella pronto estará libre de preocupaciones. Ella misma va de un lado a otro buscando a los que la merecen, los encuentra por los caminos, y les sale al paso en todo proyecto. Su comienzo auténtico es un deseo de aprender. El deseo por aprender es amor. El amor es el cumplimiento de las leyes. El cumplimiento de las leyes es garantía de inmortalidad. La inmortalidad nos une a Eloa. Por tanto, el deseo de recibir la sabiduría conduce al reino de Yahvé. Así que, si les gustan los tronos y los cetros, soberanos de las naciones, respeten la ley y reinarán eternamente. Les voy a explicar lo que es la sabiduría y cuál es su origen, sin ocultarles ningún secreto. Me remontaré al inicio de la creación, dándola a conocer claramente, sin pasar por alto la verdad. No iré por el camino de la soberbia, que no tiene nada que ver con la sabiduría. Muchedumbre de sabios salva al mundo y un rey prudente da bienestar al pueblo. Por tanto, déjense instruir por mi discurso, y les será de provecho. Capítulo 7. La sabiduría es más valiosa que la riqueza. También yo soy un hombre mortal, igual que todos, hijo del primer hombre modelado en arcilla, en el vientre materno fue formada mi carne. Tardé 9 meses en tomar consistencia en su sangre, gracias al semen de mi padre y al placer que acompaña al sueño. Al nacer, también yo respiré el aire común, y al caer en la tierra que todos pisan, estrené mi voz llorando, igual que todos. Me criaron con cuidados, entre pañales. Ningún hombre comenzó de otra manera. Idéntica es la entrada de todos en la vida, igual es su salida. Por eso supliqué y se me concedió la prudencia, invoqué y vino a mí el Ruá de sabiduría. La prefería cetros y tronos, y en comparación con ella tuve en nada la riqueza. No la compare a la piedra más preciosa, porque todo el oro a su lado es como un poco de arena, y, junto a ella, la plata vale lo que el barro. La quise más que a la salud y la belleza y me propuse tenerla por guía, porque su resplandor no tiene fin. Junto con ella me vinieron todos los bienes, en sus manos había riquezas incontables. De todas gocé, porque la sabiduría las atrae, aunque yo no sabía que ella es la fuente de todas. La aprendí sin malicia, la comparto sin envidia y no oculto sus tesoros. Porque es un tesoro inagotable para los hombres, los que la adquieren se atraen la amistad de Eloa, porque la virtud de su enseñanza los recomienda. El Ruá de sabiduría me instruyó. Que me conceda Eloa saber expresarme y pensar como corresponde a esa virtud, pues Yahvé es el que guía la sabiduría y quien marca el camino a los sabios. Porque en sus manos estamos nosotros y nuestras palabras, y toda la prudencia y el talento. Él me otorgó un conocimiento infalible de los seres para conocer la historia del mundo y las propiedades de los elementos. El comienzo, el fin y el curso de los tiempos, las diversas posiciones del sol y el cambio de las estaciones, los ciclos anuales y la posición de las estrellas, la naturaleza de los animales y la furia de las fieras, el poder de los espíritus y las reflexiones de los hombres, las variedades de plantas y las propiedades de las raíces. Todo lo sé, oculto o manifiesto, porque la sabiduría, autora de la creación, me lo enseñó. Reflejo de la luz eterna.
La sabiduría es un Ruah inteligente, santo, único, múltiple, sutil, ágil, incorruptible, transparente, invulnerable, bondadoso, agudo, independiente, benéfico, amigo del hombre, firme, seguro, sereno, que todo lo puede, que todo lo vigila, que en todas las almas entra, en las inteligentes, en las puras, en las delicadas. La sabiduría es más veloz que cualquier movimiento, y, en virtud de su pureza, lo atraviesa y escudriña todo. Porque es exhalación del poder de Eloah, emanación purísima de la gloria del Omnipotente, por eso nada inmundo la contamina. Es reflejo de la luz eterna, espejo claro de la obra de Eloah e imagen de su misericordia. Siendo una sola, todo lo puede. Sin cambiar en nada, renueva la creación, y, entrando en las almas buenas de cada generación, va haciendo hijos de Eloah y profetas. Pues se lo ama solo a quien convive con la sabiduría. Es más bella que el sol y que todas las constelaciones, comparada con la luz del día, sale ganando, pues al día lo releva la noche, mientras que a la sabiduría no la sustituye el mal. Capítulo 8. La busque como compañera. Se despliega con vigor de un extremo al otro y gobierna la creación correctamente. La quise y la busqué desde mi juventud y la pretendí como compañera, enamorado de su hermosura. Su unión con Eloah le da su nobleza, porque la ama el que es Señor de todos. Ella conoce los secretos de Eloah. Si la riqueza es un bien deseable en la vida, ¿qué es más valioso que la sabiduría, que lo realiza todo? Y si es la prudencia es quien lo realiza, ¿qué, sino la sabiduría, es la autora de todo cuanto existe? Si alguien ama la justicia, la virtud será el resultado de sus esfuerzos. Es maestra de templanza y prudencia, de justicia y fortaleza. Para los hombres no hay en la vida nada más valioso que esto. Y si alguien ambiciona tener experiencia, ella conoce el pasado y el futuro, sabe los acertijos ingeniosos y la solución de los enigmas, comprende de antemano los signos y prodigios, y el desenlace de cada momento, de cada época. Por eso decidí unir nuestras vidas, seguro de que sería mi consejera en la dicha, y mi alivio en las preocupaciones y tristezas. Gracias a ella me elogiará la asamblea, y, aun siendo joven, me honrarán los ancianos. En los juicios lucirá mi agudeza y seré la admiración de los gobernantes. Si callo, estarán a la expectativa. Si tomo la palabra, prestarán atención, y si me alargo hablando, guardarán silencio. Gracias a ella alcanzaré la inmortalidad y dejaré a las generaciones un recuerdo imperecedero. Gobernaré pueblos, someteré naciones. Soberanos temibles se asustarán al oír mi nombre. Con el pueblo me mostraré misericordioso, y en la guerra, valiente. Al volver a casa, descansaré a su lado, porque su compañía no produce amargura, su compañía no deprime, sino que regocija y alegra. Esto es lo que yo pensaba y meditaba en mi corazón. La inmortalidad consiste en tener relación con la sabiduría. Su amistad es noble gozo. El trabajo de sus manos, riqueza inagotable. Tener relación con ella, prudencia. Conversar con ella, alegría. Entonces me puse a buscarla, tratando de que viviera conmigo. Yo era un niño prudente por naturaleza, dotado de un alma bondadosa. Mejor dicho, siendo prudente, aparte mi cuerpo de las transgresiones. Al darme cuenta de que solo la obtendría si Yahvé me la otorgaba, ya era un signo de prudencia el saber de dónde proviene esta virtud, me dirigí al Señor y le supliqué, diciendo de todo corazón. Capítulo 9. Eloah de los padres, Señor de misericordia, que todo lo creaste con tu palabra y con tu sabiduría formaste al hombre para que reinara sobre tus criaturas, y para que gobernara el mundo con justicia y santidad, y ejerciera justicia rectamente. Dame el raúl de sabiduría que proviene de ti, y no me excluyas de tus hijos. Porque soy siervo tuyo, hombre débil y de existencia breve, incapaz de comprender la justicia y la ley.
Tú me has elegido como rey de tu pueblo y jefe de tus hijos e hijas, me encargaste construirte un templo en tu monte santo y un altar en la ciudad semejante a tu morada, parecido al santuario desde el fundaste al principio. Contigo está la sabiduría, que conoce tus obras, contigo estaba cuando creaste el mundo. Ella sabe lo que te agrada, nos enseña la importancia de cumplir tus mandamientos. Envíala desde el cielo sagrado, mándala desde tu trono glorioso, para que esté a mi lado y trabaje conmigo, enseñándome lo que te agrada. Ella, que todo lo sabe y lo comprende todo, me guiará prudentemente en mis acciones y me custodiará con su gloria. Así te agradarán mis obras, juzgaré a tu pueblo con justicia y seré digno del trono de mi Padre. Porque, ¿qué hombre conoce los planes de Yahvé? ¿Quién comprende lo que Eloa piensa? Los pensamientos de los mortales son miserables y nuestros razonamientos son inseguros. Porque el cuerpo mortal es un peso para el alma, el cuerpo terrestre abruma el alma que reflexiona. A duras penas analizamos lo que hay en la tierra y con trabajo comprendemos lo que está a nuestro alcance. ¿Quién podrá comprender las cosas del cielo? ¿Quién conocerá tu designio, si tú no le das la sabiduría enviando tu ruacados desde el cielo? Solo así fueron rectos los caminos de los hombres que están sobre la tierra, así los hombres aprendieron lo que te agrada y la sabiduría los salvó. Capítulo 10. La sabiduría salvó a los justos. La sabiduría fue quien protegió a Adán, el primer hombre creado por Yahvé, y lo liberó de su transgresión, y le dio el poder de dominarlo todo. Se apartó de ella Caín, la envidia lo llenó de ira, en su furia mató a su hermano y le acarreó la ruina. Por su culpa vino el diluvio a la tierra, y otra vez los salvó la sabiduría, guiando a Noé en una simple arca. Cuando los pueblos, unidos en la maldad, fueron engañados, ella se fijó en Abraham y lo preservó irreprochable ante Load, manteniendo a lo fuerte sin ablandarse, ante la prueba de sacrificar a su hijo. Cuando la aniquilación de los injustos, ella puso a salvo a Lot, ayudándolo a escapar del fuego que cayó sobre las 5 ciudades. Testimonio de aquella maldad, aún está el desierto humeante, los árboles frutales dan cosechas prematuras y la estatua de sal que se levanta, es un monumento a un alma que no creyó. Por haberse apartado de la sabiduría, tuvieron la desgracia de no conocer el bien, y además dejaron a la historia un recuerdo de su insensatez, para que su mal camino no quedara oculto. La sabiduría, en cambio, sacó de apuros a sus seguidores. A Jacob, que escapaba de la ira de su hermano, lo condujo por sendas rectas, le mostró el reino de Eloa y le dio a conocer las leyes de Yahvé. Dio éxito a sus tareas e hizo fecundos sus trabajos. Lo protegió contra la codicia de los explotadores y lo enriqueció. Lo defendió de sus enemigos y lo puso a salvo de sus ataques, le dio la victoria en la dura batalla, para que supiera que la piedad es más fuerte que nada. No abandonó a Yosef el justo cuando fue vendido, sino que lo liberó de la transgresión. Bajó con él al calabozo y no lo dejó en la prisión, hasta entregarle el cetro real y poder sobre sus opresores. Demostró la mentira de sus calumniadores y le concedió gloria eterna. Al pueblo de Israel, a la raza irreprochable, lo liberó de los egipcios, la nación opresora. Entró en el alma de Mosé, el servidor de Eloa, que hizo frente a reyes temibles con sus prodigios y señales. Dio a los Cadosim la recompensa de sus trabajos y los condujo por un camino maravilloso. Fue para ellos sombra durante el día y resplandor de estrellas por la noche. Los hizo atravesar el mar rojo y los guió a través de aguas caudalosas. Sumergió a sus enemigos, y luego los sacó a flote de lo profundo del abismo. Por eso los justos despreciaron a los injustos y cantaron, Señor, un himno a tu santo nombre, celebrando a coro tu brazo victorioso. Porque la sabiduría abrió la boca de los mudos y soltó la lengua de los niños. Capítulo 11. El agua, bendición para los justos y castigo para los injustos. Coronó con el éxito sus obras por medio de un Kadosh profeta.
atravesaron un desierto inhóspito, acamparon en terrenos intransitados, hicieron frente a ejércitos hostiles y derrotaron a sus adversarios. Tuvieron sed y te invocaron una roca áspera, les dio agua y les quitó la sed una piedra dura. Con lo que sus enemigos eran castigados, ellos, a su vez, eran favorecidos. A cambio de la corriente permanente de un río enturbiado por la mezcla de sangre y agua, castigo para sus adversarios por el decreto de asesinar a los niños pequeños, les diste sin esperarlo agua abundante, para que aprendieran, por la sed pasada, cómo habías castigado a sus adversarios. En efecto, cuando sufrían una prueba, aunque corregidos con misericordia, comprendían los tormentos de los injustos, al ser juzgados con ira. Porque a los tuyos corregiste como padre que reprende, pero a los otros, como rey inexorable, los juzgaste y condenaste. Ausentes y presentes se consumían por igual. Un doble pesar se apoderó de ellos y gemían, recordando el pasado. Cuando comprendieron que sus propios castigos eran un bien para los otros, reconocieron allí al Señor, al que antes expusieron y luego rechazaron burlándose de él. Al final de los sucesos lo admiraron, al sufrir una sed distinta a la de los justos. Juicio de los animales. Su mentalidad insensata y depravada los extravió hasta el punto de rendir culto a reptiles sin razón y viles alimañas, y tú los castigaste enviando contra ellos un sinfín de animales irracionales, para que aprendieran que en la transgresión está el castigo. Bien que podía tu mano omnipotente, que de materia sin forma había creado el mundo, enviar contra ellos osos a manadas o bravos leones, o especies nuevas de animales recién creados, feroces, que lanzasen resoplidos llameantes o exhalaran un humo pestilente, o cuyos ojos lanzaran chispas terribles. Bestias que no solo podían aniquilarlos con su poder maligno, sino que podían exterminarlos con su aspecto terrible. Aun sin esto, ellos podían haber caído de un solo soplo, perseguidos por la justicia, barridos por tu soplo poderoso, pero tú todo lo tenías predispuesto con peso, número y medida. Desplegar todo tu poder está siempre a tu alcance. ¿Quién puede resistir la fuerza de tu brazo? Porque el mundo entero es ante ti como un grano de arena en la balanza, como gota de rocío mañanero que cae sobre la tierra. Pero te compadeces de todos, porque todo lo puedes, cierras los ojos a las transgresiones de los hombres, dándoles tiempo para arrepentirse. Amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que has hecho. Si hubieras odiado alguna cosa, no la habrías creado. ¿Y cómo existirían las cosas si tú no las hubieses creado? ¿Cómo conservarían su existencia si tú no las hubieses llamado? Pero a todos perdonas, porque son tuyos, Señor, Creador de la vida. Capítulo 12. Los cananeos. Todos llevan tu soplo incorruptible. Por eso corriges poco a poco a los que caen, les recuerdas sus transgresiones y los reprendes, para que se arrepientan y crean en ti, Yahvé. A los antiguos pobladores de Canaán, tu santa tierra, los aborreciste por sus odiosas prácticas, ritos abominables y actos de magia, crueles sacrificios de niños y canibalismo en banquetes de vísceras y sangre humana. A ellos, que practicaban tales ritos, padres asesinos de niños indefensos, decidiste eliminarlos por medio de nuestros padres, para que tu tierra predilecta recibiera a la digna colonia de tus hijos. Pero aún a los cananeos, como hombres que eran, los perdonaste y les enviaste, como adelanto de tu ejército, avispas para exterminarlos poco a poco. Bien que podías haber entregado a los injustos en manos de los justos, en batalla campal, o haberlos aniquilado por medio de fieras terribles, o con una severa orden de mando. Pero, castigándolos poco a poco, les diste tiempo de arrepentirse, sabiendo que eran malos por naturaleza, perversos de nacimiento, y que su manera de ser no cambiaría nunca. Eran raza bajo maldición desde su origen. Y no les perdonaste los delitos porque tuvieras miedo a nadie.
Porque, ¿quién puede decirte qué has hecho? ¿Quién protestará contra tu sentencia? ¿Quién te denunciará por el exterminio de las naciones que tú has creado? ¿Quién se levantará contra ti para defender a los injustos? Además, fuera de ti, no hay otro Eloah, no hay quien pueda decir que juzgas injustamente. No hay rey ni soberano que pueda desafiarte por haberlos castigado. Eres justo, gobiernas tu creación con justicia y juzgas indigno de tu poder condenar a quien no merece castigo. Porque tu poder es el principio de la justicia y el ser dueño de todo te hace perdonarlos a todos. Ante el que no cree en la perfección de tu poder despliegas tu fuerza, y confundes el razonamiento de aquellos que la conocen. Pero tú, dueño de tu fuerza, juzgas con moderación y nos gobiernas con mucha paciencia. Hacer uso de tu poder está a tu alcance en todo momento. Actuando así, enseñaste a tu pueblo que el hombre justo debe ser misericordioso, e infundiste a tus hijos esperanza, porque dejas arrepentirse a los que transgreden. Si a los enemigos de tus hijos, cautivos de la muerte, los castigaste con tanta consideración y benevolencia, dándoles tiempo para arrepentirse de sus transgresiones, con cuánta mayor consideración juzgarás a tus hijos, a cuyos padres prometiste salvarnos con juramentos y alianzas. Juicio de los Elohim. A nosotros nos instruyes azotando 1000 veces a nuestros enemigos, para que nosotros, a la hora de juzgar, pensemos en tu benevolencia y cuando nos toque ser juzgados esperemos misericordia. A los necios que vivieron una vida depravada los torturaste con sus propios ídolos. Se extraviaron muy lejos por el camino del engaño, teniendo por Elohim a los animales más viles y repugnantes, dejándose engañar como niños sin razonamiento. Por eso, como a niños que no razonan, les enviaste un castigo que los dejó en ridículo. Los que no escarmentaron con esa corrección tendrían que sufrir un castigo digno de Eloah. Al ser castigados por sus Elohim que los habían hecho sufrir e irritarse, comprendieron y reconocieron como Eloah verdadero al que antes no habían querido reconocer. Por eso les sobrevino el peor de los castigos. Capítulo 13. La idolatría. Fascinados por la hermosura de la creación, eran naturalmente faltos de entendimiento todos los hombres que no conocían a Eloah, y fueron incapaces de conocer a Yahvé a partir de sus obras que están a la vista, y no reconocieron al Creador al observar sus obras, sino que tuvieron por Elohim al fuego, al viento, al aire, a las estrellas, al agua impetuosa, al sol y a la luna, regidoras del mundo. Si fascinados por su hermosura las creyeron Elohim, sepan cuánto las supera su creador, pues las creó el autor de la belleza. Y si los asombró su poder y sus cualidades, calculen cuánto más poderoso es quien las creó. Pues, partiendo de la grandeza y belleza de la creación, se puede reflexionar y llegar a conocer al que les dio el ser. Con todo, a estos pocos se les puede echar en cara, pues tal vez andan extraviados buscando a Eloah y querían encontrarlo. Por eso, ellos examinan sus obras, las revisan, y su apariencia los domina, porque es bello lo que ven. Pero ni siquiera estos tienen excusa, porque si lograron explorar tanto que fueron capaces de examinar la creación, ¿cómo no encontraron antes a su creador? Ídolos de madera. Son unos infelices los que ponen su esperanza en ídolos muertos, los que llamaron Elohim a las obras de sus manos, al oro y la plata labrados con arte y a figuras de animales, a un ídolo de piedra sin valor, obra de una mano antigua. Tomemos como ejemplo a un carpintero tala un árbol, lo descorteza y, haciendo uso de sus habilidades, hace un objeto útil para necesidades de la vida. Las astillas que le sobran las usa para avivar el fuego y preparar su comida, y saciar su hambre. Pero queda todavía un pedazo que no sirve para nada, un palo retorcido y nudoso. Lo agarra y lo talla en sus ratos de ocio y se entretiene dándole forma hábilmente, hasta formar la imagen de un hombre o hacerlo parecido a un animal. Lo cubre de pintura, le pinta de rojo todo el cuerpo y recubre así sus imperfecciones.
Le prepara un lugar adecuado y lo coloca en la pared, sujetándolo con un clavo. Sabiendo que no puede valerse por sí mismo, toma sus precauciones para que no se caiga. Es un Elohim y necesita ayuda. Luego le reza por sus bienes, su pareja y sus hijos, sin avergonzarse de acudir a un Elohim sin vida. Implora la salud de un ser débil, ruega por su vida a un muerto, solicita ayuda al más lento y un buen viaje a quien ni los pies le sirven. Para sus negocios y trabajos y el éxito feliz de sus tareas pide ayuda al que menos fuerza tiene en las manos. Capítulo 14. Otros, al hacerse a la mar, dispuestos a atravesar las encrespadas olas, invocan a un ídolo de madera más frágil que la embarcación que los transporta. Esta la construyó el afán de lucro y la armó la habilidad técnica. Pero es tu disposición quien la guía, Padre. Tú trazaste un camino en el mar y una senda segura entre las olas, demostrando que puedes salvar de todo riesgo, para que se embarquen aún los inexpertos. No quieres que sean inútiles las obras de tu sabiduría. Por eso los hombres confían sus vidas a un ídolo de madera insignificante, y cruzando el oleaje en una balsa, llegan sanos y salvos. En efecto, cuando al principio perecieron los soberbios Nefilim, la esperanza del mundo se refugió en un arca, que, guiada por tu mano, transmitió la semilla de la vida a las generaciones. Bendita la madera que se emplea rectamente, pero maldito el ídolo hecho por manos humanas y quien lo hizo. Este por haberlo fabricado, aquel porque, siendo corruptible, fue considerado Elohim. Porque lo aborrece igualmente al injusto y su idolatría. También la obra será castigada con su autor. También a los Elohim de los gentiles se les pedirá cuenta por esto, porque, entre las creaciones de Load, se han convertido en algo detestable, tropiezo para las almas de los hombres y trampa para los pies de los necios. El origen de la idolatría. El principio de la transgresión inició con el culto a los ídolos, y su fabricación trajo la corrupción a la vida. Porque ni existían desde el principio ni existirán eternamente. Ellos están en el mundo por la vanidad de los hombres, y por eso tienen marcado un fin repentino. Un padre, desconsolado por un luto prematuro, hace una imagen de su hijo difunto, y al que antes era un muerto, ahora lo venera como un Elohim y obliga a sus subordinados a que le hagan culto y adoración. Después, con el tiempo, esta costumbre se establece y se observa como ley. También por decreto de los soberanos se daba culto a sus estatuas. Como los hombres, viviendo lejos, no podían venerarlos en persona, haciendo una estatua del rey venerado, de esta manera se veneraba al rey como si estuviera presente. Luego la ambición del artista, hizo más grande esta costumbre, atrayendo aún a los que no lo conocían. Y queriendo agradar al potentado, exageró con arte la belleza de la imagen, y la gente, atraída por la belleza de la obra, juzga ahora digno de adoración al que poco antes veneraban como hombre. Este hecho resultó una trampa para el mundo, ya que los hombres, bajo la opresión de la desgracia y del poder, impusieron el nombre incomunicable al ídolo de piedra y de madera. Consecuencias de la idolatría. Pero no les bastó equivocarse en reconocer a Eloah, sino que, metidos en la guerra cruel de la ignorancia, nombraron a sus ídolos con el nombre de paz. Ellos practican ritos en los que matan a niños, celebran cultos misteriosos, o realizan locas orgías en extraños rituales. Ya no conservan pura ni la vida ni el matrimonio, sino que unos a otros se acechan para matarse o se humillan con sus adulterios. En todas partes reina la confusión, sangre y crimen, robo y engaño, corrupción, infidelidad, peleas y falsos juramentos, confusión de los valores, se olvidan de la gratitud, corrupción de las almas, perversiones sexuales, desórdenes matrimoniales, adulterio e inmoralidad. Porque el culto a los ídolos que no son nada es principio, causa y fin de todas las transgresiones. Ellos celebran fiestas en las que se pierde el juicio, profetizan falsamente, viven en la injusticia, juran en falso fácilmente.
Como adoran a ídolos sin vida, no temen que el jurar en falso les ocasione ningún daño. Será doble el castigo que les caiga por tener una falsa idea de Eloa, al estar pendientes de los ídolos, y por jurar contra la verdad y la justicia, despreciando la santidad. Porque no es el poder de aquellos por quienes se jura, sino el justo castigo reservado a los Elohim, quien alimentan siempre las transgresiones de los injustos. Capítulo 15. Conocerte a Yahvé es justicia perfecta. Pero tú, Eloá nuestro, eres bueno y fiel, tienes mucha paciencia y gobiernas la creación con misericordia. Aunque transgredamos, somos tuyos, reconocemos tu poder. Pero no transgrediremos, sabiendo que te pertenecemos. Conocerte a ti es justicia perfecta, y reconocer tu poder es la raíz de la inmortalidad. No nos extraviaron las malas artes inventadas por los hombres, ni el trabajo sin vida de los pintores, imágenes de muchos colores. Su contemplación apasiona a los necios, que se admiran con la imagen sin aliento de un ídolo muerto. Están enamorados del mal y son dignos de tal ilusión, tanto los autores como los que las admiran y los que las adoran. Ídolos de barro. Un alfarero se esfuerza amasando y reblandeciendo la arcilla. Moldea recipientes para nuestro servicio, pero con la misma arcilla modela por igual vasijas destinadas a menesteres nobles o innobles. El destino de cada una lo decide el alfarero. Luego, con malas artes, modela con la misma arcilla un Elohim falso, el hombre que hace poco nació de la tierra y en poco tiempo volverá a la tierra de donde ha salido, cuando le reclamen la deuda de su alma. Pero no le preocupa que tenga que morir y que su vida sea corta, sino que compite con joyeros y pláteros, imita a los escultores en bronce y se enorgullece en modelar figuras engañosas. Su mente es cenida. Su esperanza, más miserable que el barro, y su vida vale menos que la arcilla. Pues no reconoció a quien lo creó a él, le infundió un alma y le sopló aliento de vida, sino que consideró la vida como un juego, la existencia como un negocio. Se dijo: hay que sacar ganancia de lo que sea, hasta del mal. Este más que nadie sabe que transgrede el que fabrica con materia terrosa ídolos frágiles y estatuas. Pero los más faltos de entendimiento, y más miserables, son los enemigos que oprimieron a tu pueblo, porque tuvieron por Elohim a todos los ídolos de los pueblos, ídolos cuyos ojos no les sirven para ver, ni la nariz para respirar, ni las orejas para oír, ni los dedos de las manos para tocar y sus pies no sirven para caminar. Porque los hizo el hombre, los modeló un ser de aliento prestado, y ningún hombre puede modelar un Elohim a su semejanza. Siendo mortal, sus manos transgresoras solo pueden producir un cadáver. Vale más el hombre que los ídolos que adora, pues él tiene vida, los ídolos jamás. Adoración a los animales. También dan culto a los animales irracionales, que en cuanto a razonamiento son peores que ellos. No tienen nada que los haga atractivos, sino que se quedaron sin la aprobación de Eloa y sin su bendición. Capítulo 16. Las codornices. Por eso recibieron el castigo merecido, torturados por una plaga de pequeños insectos. Frente a ese castigo, a tu pueblo lo favoreciste, y, para satisfacer su apetito, les proporcionaste codornices, manjar inusual. Así, mientras los otros, aunque hambrientos, perdían el apetito, asqueados por los bichos que les habías enviado, tu pueblo, después de pasar un poco de necesidad, se repartía un manjar inusual. Porque era justo que a los opresores les sobreviniera este castigo, y a tu pueblo se le mostrara solamente cómo eran torturados sus enemigos. Juicio de las serpientes. Así, cuando les sobrevino la terrible furia de las fieras y morían mordidos por serpientes escurridizas, tu ira no duró hasta el final. Para que recapacitaran, se les reprendió un poco, pero tenían un emblema de salud como recordatorio del mandato de tu ley. En verdad, el que volteaba hacia el emblema era sanado no por el poder de lo que veía, sino gracias a ti, Yahvé, Salvador de todos.
Así lo demostraste a nuestros enemigos que eres tú quien libra de todo mal. A ellos los mataron a picaduras, alacranes y serpientes, sin que encontraran remedio para salvar sus vidas, porque tenían merecido este castigo. A tus hijos, en cambio, ni los colmillos de culebras venenosas los mataron, porque acudió a salvarlos tu misericordia. Las mordeduras les recordaban tus leyes y enseguida sanaban para que no cayeran en el abismo profundo y se quedaran sin experimentar tu misericordia. Y no los sanó hierba ni ungüento alguno, sino tu palabra, Señor, que lo sana todo. Porque tú tienes poder sobre la vida y la muerte, llevas a las puertas del Sheol y haces volver. El hombre, en cambio, aunque con sus manos de muerte, no puede hacer volver a la vida, ni libera el alma de el Sheol. Juicio del fuego y el alimento. Imposible escapar de tu mano. A los injustos que no querían conocerte los azotaste con tu brazo vigoroso, los perseguían lluvias extrañas y pedriscos y tormentas implacables, y el fuego los devoró. Y lo más sorprendente en el agua, que todo lo apaga, ardía más el fuego, porque la creación combate a favor de los justos. Unas veces se amansaba la llama, para no quemar a los animales enviados contra los injustos, para que, viéndolos, comprendieran que el juicio de Eloa los perseguía. Pero otras veces, aun en medio del agua, la llama ardía con más fuerza, para destruir la cosecha de una tierra malvada. A tu pueblo, por el contrario, lo alimentaste con manjar de ángeles, proporcionándole gratuitamente, desde el cielo, pan a punto, de 1000 sabores, a gusto de todos. Este sustento tuyo demostraba a tus hijos tu dulzura, pues se adaptaba al gusto de quien lo tomaba y se convertía en lo que cada uno quería. Nieve y hielo aguantaban el fuego sin derretirse, para que se supiera que el fuego ardiendo en medio de la granizada y alumbrando bajo el aguacero aniquilaba los frutos de los enemigos. Pero el mismo fuego, en otra ocasión, se privó de su poder, para que los justos se alimentaran. Porque la creación, sirviéndote a ti, su creador, despliega su poder para castigar a los malvados y se calma para beneficiar a los que confían en ti. Por eso, tomando diversas formas, estaba al servicio de tu generosidad, que da alimento a todos, de acuerdo con el gusto de los que te suplicaban, para que aprendieran tus hijos, Señor, que no alimenta al hombre la variedad de frutos, sino que es tu palabra la que alimenta a los que creen en ti. Porque lo que el fuego no devoró, se derritió simplemente calentado por un fugaz rayo de sol, para que se supiera que es preciso madrugar más que el sol para darte gracias. Ya que la esperanza de los ingratos se derretirá como hielo y se escurrirá como agua derramada. Capítulo 17. Juicio de las tinieblas. Tus juicios son grandiosos e inexplicables. Por eso las almas que no comprendieron se extraviaron. Pensaban los malvados que oprimían a tu pueblo, mientras ellos permanecían prisioneros de las tinieblas, en la prisión de una larga noche, recluidos bajo sus techos, excluidos de tu protección. Creían pasar inadvertidos, con sus transgresiones ocultas por el olvido, pero fueron paralizados, presa de un terrible miedo, espantados por visiones. Porque ni el rincón que los escondía los libraba del miedo, retumbaban a su alrededor ruidos aterradores y se les aparecían terribles fantasmas con rostros obscuros. El fuego no era suficiente para iluminarlos, ni el resplandor de los astros lograba iluminar aquella noche siniestra. Para ellos brillaba solamente un fuego espeluznante que ardía por sí solo, y era tal el miedo, que cuando la visión se les perdía de vista, todavía les parecía más terrible. Sus trucos de la magia habían fracasado y su alarde de ciencia sufría un daño vergonzoso, porque los que se comprometían a expulsar del alma enferma la angustia, angustiados ellos mismos padecían un pánico ridículo. Aunque nada inquietante les produjera miedo, horrorizados por el paso de alimañas y el silbido de reptiles, caían rendidos temblando, negándose a mirar el aire del que nadie puede escapar. Pues la maldad es cobarde y se castiga a sí misma.
Abandonada por la conciencia se imagina siempre lo peor, porque el miedo no es otra cosa que la renuncia a la ayuda que da la reflexión. Sin esperanza, más grave se hace el motivo de la tortura. Durante aquella noche insoportable, salida de los rincones del impotente Sheol, mientras dormían, los perseguían monstruosos espectros, y al darse por vencidos quedaban paralizados, porque los invadió un miedo repentino e insoportable. Así, todo el que allí caía, quienquiera que fuese, quedaba atrapado, preso en una prisión sin barrotes. Fuese labrador o pastor u obrero que trabajara en lugares solitarios, sufría repentinamente el castigo inevitable, porque a todos sujetaba la misma cadena de tinieblas. El silbido del viento, el canto melodioso de las aves en la espesura de las ramas, la caída del agua fluyendo impetuosa, el golpe seco de las rocas al caer, el ruido al correr de los animales, el rugido de las bestias más feroces, el eco retumbante en las cuevas de los montes los dejaba paralizados de terror. El mundo entero, iluminado por una luz radiante, se entregaba sin trabas a sus obras. Sobre ellos solo se cernía una noche angustiante, imagen de las tinieblas que los esperaba. Pero ellos eran para sí mismos más insoportables que las tinieblas. Capítulo 18. Tus Kadosh, en cambio, tenían una luz magnífica. Los malvados, que oían sus voces sin ver su figura, se disculpaban por haberlos hecho sufrir. Les daban las gracias porque no se vengaban de los malos tratos recibidos y pedían perdón por haberlos maltratado. Entonces a tu pueblo le proporcionaste una columna de fuego que los guiara en el viaje y un sol inofensivo, para su viaje glorioso. Los malvados merecían quedarse sin luz, prisioneros de las tinieblas, por haber tenido cautivos a tus hijos, que iban a transmitir al mundo la luz incorruptible de tu ley. Juicio de los primogénitos. Cuando decidieron matar a los niños de los Kadosh y se salvó un solo niño, siendo abandonado en el Nilo, en castigo les arrebataste a sus primogénitos, y los eliminaste a todos juntos en las aguas enfurecidas. Aquella noche se les anunció de antemano a nuestros padres para que tuvieran ánimo, al conocer con certeza la promesa en que confiaban. Tu pueblo esperaba ya la salvación de los Kadosh y la destrucción de los enemigos, pues con una misma acción castigabas a los adversarios y nos honrabas llamándonos hacia ti. Los piadosos, hijos de los buenos, ofrecían sacrificios a escondidas y de común acuerdo, se impusieron esta ley sagrada que todos los Kadosh serían solidarios en los peligros y en las adversidades, y empezaron a entonar las alabanzas de los padres. Les hacían eco los gritos desagradables de los enemigos, y se multiplicaban los gritos desgarradores del duelo por la muerte de sus hijos. El mismo castigo sufrían el esclavo y el amo, el hombre del pueblo y el rey sufrían lo mismo. Todos sin distinción tenían muertos innumerables. Los vivos no se daban abasto para enterrarlos, porque en un momento pereció lo mejor de su raza. Aunque la magia los había hecho desconfiar de las plagas, cuando ocurrió el exterminio de los primogénitos confesaron que aquel era el pueblo del Eloá verdadero. Un silencio lo envolvía todo, y a la mitad de la noche, tu palabra todopoderosa se abalanzó, como guerrero implacable, desde el trono real de los cielos al país condenado. Llevaba la espada afilada de tu orden terminante. Se detuvo y lo llenó todo de muerte. Pisaba la tierra y tocaba el cielo. Entonces, de repente, los alarmaron terribles pesadillas, los asaltaron terrores sin aviso. Tirados, medio muertos, cada uno por su lado, manifestaban la causa de su muerte. Pues sus sueños confusos les habían prevenido, para que no perecieran sin conocer el motivo de su desgracia. Expiación. También a los justos alcanzó la prueba de la muerte y en el desierto tuvo lugar una gran matanza, pero no duró mucho el castigo. Porque un varón intachable se lanzó en su defensa, usando las armas de su ministerio, la oración y el incienso expiatorio. Hizo frente a la ira y puso fin a la matanza, demostrando ser ministro tuyo.
venció la ira no por fuerza de músculos ni empuñando armas, sino que rindió con la palabra al que ejecutaba el castigo, recordándole los pactos y promesas hechos a los padres. Cuando ya se amontonaban los cadáveres, unos encima de otros, se paró en medio y detuvo el golpe, impidiéndole el paso hacia los que aún vivían. Pues en su vestidura sacerdotal estaba el mundo entero, y el esplendor de los padres en las 4 hileras de piedras talladas, y tu majestad en la diadema de su cabeza. Ante esto, el exterminador retrocedió atemorizado. Una sola prueba de tu ira bastaba. Capítulo 19. Juicio del Mar Rojo. Pero sobre los egipcios descargó hasta el fin una ira despiadada, porque Yahvé ya sabía lo que iban a hacer, que los dejarían marchar y los apresurarían para que se fueran, pero luego, cambiando de parecer, y los perseguirían. En verdad, antes de terminar los funerales, llorando junto a las tumbas de los muertos, tramaron otro plan, y a los que habían despedido con súplicas, los perseguían como fugitivos. Hasta este grado los arrastró una merecida desgracia y los hizo olvidarse del pasado, para que completaran con una nueva desgracia, lo que a sus castigos faltaba, y mientras tu pueblo emprendía un viaje sorprendente, sus opresores encontraron una muerte increíble. Porque la creación entera, cumpliendo tus órdenes, cambió radicalmente su naturaleza para guardar sin daño a tus hijos. Se vio la nube dando sombra al campamento, la tierra firme surgiendo donde antes había agua, el mar rojo convertido en camino despejado y el violento oleaje se convirtió en una llanura verde. Por allí pasaron caminando, en formación compacta, los que iban protegidos por tu mano, presenciando sucesos asombrosos. Retozaban como potros y saltaban de alegría como corderos, alabándote a ti, Señor, su libertador. Aún tenían en la memoria todo lo acontecido en el destierro, como la tierra produjo mosquitos, como, en lugar de peces, el río arrojó cantidad de ranas. Más tarde vieron también un nuevo modo de nacer los pájaros, cuando, impulsados por el apetito, pidieron delicados manjares. Y para satisfacerlos, salieron codornices del mar. Esclavizaron a tu pueblo. Y a los transgresores les sobrevinieron los castigos no sin el aviso de retumbantes truenos. Justamente sufrían por sus delitos, por haber tratado cruelmente a los extranjeros. Hubo quien negó hospitalidad a los extranjeros, pero los egipcios esclavizaron a unos extranjeros que eran bienhechores. Más aún que castigo no les espera a aquellos que reciben hostilmente a los extranjeros. Pero estos, después de halagarlos a su llegada, cuando tenían ya los mismos derechos, los esclavizaron con trabajos inhumanos. Los hirió la ceguera, y quedaron envueltos en una densa oscuridad. Transformaciones de la creación. Los elementos se armonizan entre sí, como en el arpa los sonidos modifican la clase de ritmo, conservando siempre el mismo tono. Y esto es lo que puede deducirse de lo que pasó, pues los seres terrestres se volvían acuáticos, los que nadan se paseaban por la tierra. El fuego acrecentaba su propia fuerza en el agua, y el agua olvidaba su poder de apagar. Las llamas, por el contrario, no quemaban las carnes de los débiles animales que por allí merodeaban, ni derretían aquella especie de manjar, cristalino y soluble. Porque en todo, Señor, has engrandecido y glorificado a tu pueblo, y nunca y en ningún lugar dejaste de asistirlo y ayudarlo.